Sin embargo, hay edades de hielo dramáticas. De una de ellas ya he hablado, 2.300 millones de años tras la formación de la Tierra, cuando estuvo todo el globo cubierto de hielo. Esta primera edad de hielo duró 10 millones de años. Hay, sin embargo, más de una glaciación, alguna que duró 300 millones de años. La más reciente fue hace 80.000 años, en la que la temperatura media de la Tierra era 4 o 5 grados inferior a la actual. En Europa Central, la temperatura media del mes de enero era de 20 grados bajo cero. Eso es frío de verdad. Actualmente la temperatura media es de 0,5 grados en Europa Central. ¿Ven la diferencia? Si hubiéramos estado aquí hace 80.000 años, caminaríamos sobre hielo. Enormes glaciales de kilómetros de espesor, como lo vemos hoy en Groenlandia o en la Antártida. Hace 80.000 años, la composición de la atmósfera era la misma. Sin embargo, el clima era totalmente distinto. De tal forma que podíamos ir a pie a muchas islas del Atlántico Norte, como por ejemplo de Francia a Gran Bretaña. Como la cantidad de agua que estaba solidificada era tan grande, el nivel del mar estaba a un nivel mucho más bajo que el actual, y los mapas no se parecían nada a los actuales. De esto podemos deducir que la composición de la atmósfera no es la única causa para explicar los cambios climáticos, sino que también debemos atender a movimientos tectónicos, cómo se mueven las corrientes marinas y la distribución de los continentes. En Europa, por ejemplo, el clima era muy diferente cuando las corrientes marinas circundaban el Ecuador a la actualidad. Debido a que se han unido América del Norte y del Sur, la corriente ecuatorial ya no puede moverse horizontalmente recorriendo el Ecuador, sino que esas aguas cálidas no tienen otra opción que moverse hacia el norte o bien hacia el sur, calentando las costas de las latitudes medias. Nosotros en Europa, por ejemplo, tenemos un clima benigno por la corriente del Golfo. El clima, por tanto, no solo depende de la composición de la atmósfera, cuántos gases hay que provocan efecto invernadero, cuánto vapor de agua hay. El vapor de agua, por ejemplo, es responsable de las 2/3 partes del efecto invernadero, seguido en importancia por el dióxido de carbono y el metano, sino que también influye en la distribución de los mares y continentes. Es folclore climático el que cuando hay un continente en las zonas polares de la Tierra, hay una edad de hielo. Cuando hay un continente en el polo y las corrientes marinas se comportan de otra forma, hay un enfriamiento de las latitudes medias. Las glaciaciones también tienen que ver con los eventos astronómicos. Me refiero a que la órbita de la Tierra alrededor del Sol no es totalmente circular. Se producen algunas oscilaciones y hay algunos ciclos que creen que puede haber originado que se dividieran las épocas frías. El verdadero cambio climático, por ejemplo, de los últimos 2000 años no es, desde este punto de vista, fácil de comprender. Tiene que haber sido todo correcto. Nosotros nos encontramos entre dos épocas glaciares, como ustedes saben. La historia del clima de los últimos 80.000 años está lleno de épocas cálidas, de épocas frías también, pero con tendencia a hacer más calor. En los últimos 5.000 años, sin embargo, deberíamos volver hacia una época fría. No es lo que parece que ocurra, antes bien, nos movemos hacia más calor. Resumiendo, la física del clima es un asunto muy complicado, excepcionalmente complicado. No sé qué hay que aconsejar respecto al cambio climático. Quizá digo lo que siempre me ha contado mi abuela. Luz apagada, puerta cerrada y delante de ella la caja de porcelana. Si el clima es tan complicado como muestra la historia del clima, se puede actuar como mejor opción dejando que la naturaleza actúe libremente. Ser extremadamente cuidadoso con la atmósfera, no almacenar más gases de efecto invernadero, sino dar la oportunidad al sistema de dejarlo en un estado lo más cercano posible a su estado natural, con menos dióxido de carbono, con menos metano. Quizá de esta forma podamos garantizar a nuestros hijos y nietos que vivan bien en este planeta.